Continuando con el Evangelio según San Mateo, llegamos al capítulo 4, en el versículo 12 al 25, inmediatamente después de las tentaciones, cuando Jesús da comienzo a su vida pública. Él comienza en Galilea. La palabra del Señor nos dice: cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Se enteró Jesús de que Juan Bautista había sido tomado preso. E inmediatamente después, al saber eso, Jesús se retira y se va a Galilea y deja Nazaret. Y se fue, como dice la Biblia, vino a residir en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Las citas de esto corresponden al capítulo 8 del libro de Isaías. Entonces, vamos a ver que los galileos eran despreciados por los del sur, ya que en Galilea vivían judíos y gentiles. No eran solo judíos, eran judíos y gentiles. Y como Jesús era galileo, eso le proporcionaba la posibilidad de ser más abierto a todos y no ser como los del sur, un judío muy cerrado, muy cerrado. Entonces Jesús tenía esa apertura para los gentiles también, ¿no? Entonces, desde el versículo 17 vemos que Jesús empieza su predicación. Y Jesús, ¿cómo empieza a predicar? Jesús empieza a predicar y dice, Jesús comenzó a predicar y a decir: conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Es la misma frase que el evangelista pone en labios de Juan cuando anunciaba su predicación y decía: el reino de los cielos ha llegado. Y aquí Jesús dice: el reino de Dios ha llegado. La misma frase. Y es la base de la predicación de Jesús, ¿no? La mayoría de las veces Mateo dice el reino de los cielos. Y solamente 4 veces en todo el Evangelio menciona como el reino de Dios en lugar de el reino de los cielos. Ahora, llama a sus primeros discípulos al inicio de su predicación. Y dice: caminando por la ribera del mar de Galilea había 2 hermanos. Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, eran pescadores. Mateo sigue el mismo orden de Marcos al llamar a los 4 primeros discípulos, que eran pescadores, y los hace pescadores de personas. Llama a Simón y a su hermano Andrés, y caminando adelante encuentra a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. También los llama, que dejan a su padre. Y en ambos casos, tanto Pedro y Andrés como Santiago y Juan, al instante, dice la palabra que al instante lo siguen a Jesús. Dejan todo y le siguen a Jesús. Es interesante ver cómo una persona, cuando tiene ese encuentro con Jesús, deja todo inmediatamente y le sigue. Dejar todo no significa, como en el caso de los Zebedeos, dejar a su padre con las cosas. Wow. Ese es otro punto. Pero para nosotros que estamos teniendo ese encuentro personal con Jesús, tenemos que aprender a dejar nuestra vida antigua. Tenemos que aprender a despojarnos de ese ser humano
de esa forma en la que estábamos acostumbrados a vivir, para poder cambiar, para poder tener ese seguimiento a Jesús que nos permita ser ejemplo con nuestra vida, ser testimonio con nuestra vida, poder ser aquellas personas que pueden ser utilizadas por Jesús para proclamar su palabra, para enseñar el camino que las personas deben seguir. Si no testificamos con nuestra vida, cualquier predicación que hagamos va a ser inútil. Va a ser inútil. Entonces, tenemos que aprender lo que Jesús decía: conviértanse, porque el reino de Dios ha llegado. Llama a sus discípulos, a los primeros 4, inmediatamente los siguen. Aprendamos de ellos a seguir a Jesús de esa misma manera, dejando todo lo antiguo. Aquí ellos dejan sus redes, dejan su vida antigua y Jesús los transforma en pescadores de hombres. Eso es lo importante. Esa es la forma de cambiar, dejar el hombre viejo para convertirnos en un hombre nuevo. Ese es el llamado que tenemos de Jesús. Ahora, ¿qué ocurre? Que está con sus discípulos y Jesús recorría toda Galilea, nos dice la palabra, enseñando en sus sinagogas. Hemos dicho antes que en el Evangelio según San Marcos encontramos a un Jesús exorcista y que aquí encontramos a un Jesús maestro, a un Jesús que enseña y enseña en las sinagogas. ¿Y qué es lo que enseñaba en las sinagogas? Proclamaba la buena noticia del reino. Y al proclamar la noticia del reino, realizaba curaciones, dice, curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El momento que Jesús predica, sana. La palabra de Dios es sanación. Sanación del espíritu, sanación del cuerpo. La palabra de Dios es sanación. Jesús es la palabra de Dios. Y la palabra sigue diciéndonos en el versículo 24. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que encontraron mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. La fama de Jesús fue tan grande, las curaciones que Jesús realizaba eran tantas, que su fama se extendió muchísimo y le seguía una gran muchedumbre. Siria era un territorio vasto que incluía 3 grandes provincias, entre las que estaba Siria y Palestina. La Decápolis era una agrupación de 10 ciudades libres con su territorio diseminadas al este y noreste del Jordán, que incluía Damasco, que es la actual capital de Siria. Mateo escoge muy bien los lugares y pone en un lugar muy especial a Jerusalén. Y al citar todas estas ciudades, Mateo está citando, está nombrando, está mencionando todo el país. Se extendió tanto la palabra del Señor. Y su predicación era fuerte. Enseguida vamos a leer y vamos a hablar de las bienaventuranzas.
que ese es el discurso evangélico, es el primer discurso de Jesús en su ministerio. Es el discurso evangélico que está en el capítulo 5 y lo vamos a tratar en el siguiente video.